Estudios recientes han demostrado que el cereal es saludable en la noche. Y voy a demostrarlo. ¿Ven? El cereal es saludable en la noche. Porque es saludable y nutritivo. ¿Cereal para la cena? ¿Net? Si este anuncio te parece normal, es porque el engaño ya funcionó. Pero no es tu culpa. Nos han programado para creer que ciertos alimentos son saludables. Nos han hecho sentir culpables por no tener energía, por no poder dejar el azúcar, por no poder perder peso, por sentir que nuestro cuerpo nos traiciona. Pero, ¿y si te dijera que todo esto ha sido planeado? Mira, déjame te hago una pregunta. ¿Te sientes cansado después de comer? ¿Tienes antojos que simplemente no puedes controlar? ¿Te han dicho que es tu culpa por no tener fuerza de voluntad? Hoy vamos a romper ese mito. Hola a todos. Mi nombre es Franco Morales y hoy voy a mostrarte cómo el azúcar ha sido estratégicamente colocado en cada rincón de tu vida para mantenerte atrapado. ¿Quién está detrás de esto? Y lo más importante, ¿cómo puedes liberarte sin sentir que te estás castigando? Nos han dicho que el azúcar es solo un ingrediente más en nuestra dieta, pero la verdad es que es una trampa diseñada para que lo consumas sin parar. Existen dos tipos diferentes del azúcar, el natural y el añadido. El natural, la glucosa, es el combustible natural de tu cuerpo. Viene en frutas, verduras y alimentos enteros. El azúcar añadido, en cambio, no es esencial y está en casi todo lo que compras en el supermercado. Y aquí es donde comienza el problema. Cuando consumes azúcar añadido, tu energía sube rápido, pero luego baja aún más rápido, lo que te hace querer más azúcar. Te enganchan en un ciclo sin fin. Pero no solo es un tema de energía. ¿Sabías que el azúcar en exceso está relacionado con resistencia a la insulina, enfermedades metabólicas y hasta deterioro cognitivo? Estudios recientes muestran que el exceso de azúcar no solo afecta tu peso, sino tu cerebro, tu corazón y hasta tu piel. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que comiste solo una galleta y no quisiste más? ¿Por qué los cereales saludables tienen más azúcar que un postre? ¿Por qué cuando intentas dejar el azúcar sientes ansiedad? Imagínate esto. Eran las 2 de la tarde, un día cualquiera del 2020. Trabajaba desde casa, acababa de comer y como un reloj, mi cuerpo entraba en modo de hibernación. Párpados pesados, pensamientos dispersos, bostezaba frente a la pantalla, esperando nada más que el día terminara. Pensé que era normal. Debe ser el estrés, las horas extras, pocas horas de sueño. Me repetía eso todos los días. Pero algo más estaba pasando, algo invisible, algo que estaba drenando mi energía lentamente y apagándome por completo. Yo ni siquiera lo veía. Cuando terminaba el trabajo, bajaba a ver a mi hijo y él corría hacia mí como toda una emoción desbordante. Yo no sentía lo mismo. Su insistencia, su energía, su alegría me generaban frustración, incluso molestia. ¿Cómo podía ser que su felicidad me pesara? Mi esposa, después de un día entero cuidando de nuestro hijo y de la casa, esperaba apoyo de mi parte, pero yo lo único que quería era sentarme en el sofá. Estaba agotado. Esto no era lo que había imaginado. Esto no era la familia que yo quería construir. Y lo peor
Ni siquiera sabía que estaba mal. Esto no es casualidad. Y en la siguiente parte vamos a ver cómo lograron engañarnos también en creer que esto es lo normal. Si crees que las empresas de alimentos están preocupadas por tu salud, piénsalo de nuevo. Estas compañías, sí, invierten millones de dólares en investigación, pero no para hacerte más saludable, no, sino para hacerte más dependiente. Y aquí están unos de sus trucos más sucios. ¿Has notado en el supermercado cómo todo parece ahora ser light, sin azúcar añadido o bajo en grasa? Suena todo muy bien, ¿no? Pero aquí está la trampa. Cuando le quitan algo, le añaden más azúcar para compensar el sabor que se perdió. Así que lo que pensabas que era saludable, en realidad es otro engaño más. Ahora, imagina que compras un jugo y lees en la etiqueta que tiene solo 10 gramos de azúcar. No parece tanto, hasta que revisas bien y ves que la botella tiene 3 porciones. Así que si te la tomas entera, como lo haría cualquier persona normal, acabaste de consumir 30 gramos de azúcar sin darte cuenta. Y si crees que evitaste el azúcar porque en la etiqueta no aparece esa palabra exacta, piénsalo de nuevo. La industria es experta en disfrazarlo, con más de 50 nombres diferentes. Jarabe de maíz de alta fructosa, maltodextrina, dextrosa. ¿Te suenan familiares? Probablemente no. Y ese es exactamente el punto. Además, usan tácticas como porcionamientos engañosos, etiquetas que esconden la cantidad real y mezclas propietarias que evitan declarar claramente el contenido. Pero ahí no termina. La industria también usa anuncios financiados por ellos mismos para asegurarle al público que ciertos aditivos y endulzantes son seguros, aunque en el largo plazo terminan afectando tu metabolismo y tu salud. Pero eso no es todo. Lo que el azúcar hace en tu cerebro es aún peor. El azúcar funciona como una droga, literalmente. Tu cerebro responde al azúcar de la misma forma que a la cocaína. Cuando comes azúcar, tu cerebro libera dopamina, placer inmediato. Y luego cae en picada, lo que te genera ansiedad. Y entonces tu cuerpo pide más azúcar para recuperar la sensación. Y el ciclo se repite una y otra y otra y otra vez. ¿Cuál es el resultado? Adicción, antojos constantes y fatiga crónica. Pero aquí viene el dato interesante. Estudios recientes muestran que el azúcar también afecta la expresión genética mitocondrial. Es decir, no solo te sientes cansado, sino que tus células literalmente pierden eficiencia para producir energía. Haz de cuenta que a tu carrito de control remoto le pones baterías que están cargadas solo un cuarto. No te va a funcionar. Lo mismo está pasando con tu cuerpo. Y esto puede cambiar en cuestión de días si reduces el consumo. Pero todo lo que te he dicho no es lo peor. El azúcar también causa resistencia a la insulina, aumentando el riesgo de diabetes y obesidad. Inflamación crónica, afectando tu piel, tu energía y tu estado de ánimo. Acelera el envejecimiento celular, dañando tu ADN y tejidos a largo plazo. Pero hay una salida y no implica sufrir. Aquí es donde la mayoría se equivoca. No necesitas eliminar el azúcar de golpe. Mira, paso 1. Aprende a leer las etiquetas. Lee la lista de ingredientes. Y para ayudarte, en la descripción te agregué mi lista con más de 50 nombres diferentes que la industria le pone al azúcar, para que dejen de engañarte. Paso 2. Vota con tu dinero. Cada vez que compras algo sin azúcares añadidos, envías un mensaje a la industria.
Paso 3. Haz la prueba. Reduce el azúcar durante 7 días y siente la diferencia en tu energía, tu piel y tu concentración. Y aquí viene lo más importante. Cuando eliminas el azúcar, tu cuerpo deja de depender de los picos de glucosa y empieza a usar energía de forma más estable. En solo días notarás que puedes pensar con más claridad, despertar con más energía y dejar de sentir ansiedad por la comida. Aquí te voy a dejar una pequeña tarea. Revisa los productos en tu cocina. Encuentra el azúcar escondido y dime en los comentarios cuál fue el que más te sorprendió. Y si quieres recuperar tu salud sin caer en trampas de la industria, suscríbete, porque aquí te voy a dar las herramientas para hacerlo. Este no es solo un video, es un llamado a la acción. Este es el momento en que recuperas el control. Las empresas llevan años decidiendo lo que comes. Es hora de que decidas por ti. Nos han manipulado demasiado tiempo, pero juntos podemos cambiarlo. Suscríbete. Esto apenas comienza.